Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con la última sesión de la historia de la iglesia y vamos a entrar en la última parte de la historia, que en realidad ha sido solamente un panorama de la historia. Así que vamos a hablar sobre algunos personajes importantes de la época contemporánea y vamos a enfatizar un poquito la historia de la iglesia bautista, los bautistas. Vamos a tocar varios puntos y algunos personajes importantes también de ahí. Y vamos a concluir, vamos a dar un gran salto y vamos a concluir nada más con una pequeña reflexión sobre la persecución que actualmente se registra a lo largo y ancho del mundo y que es un tema que todavía está vigente, la cuestión de la persecución de la iglesia. Así que vamos a dar inicio y vamos a hablar de este periodo de la iglesia moderna. Nos vamos a ubicar del año 1648 al año hasta el 1900 y parte del siglo XX, siglo XXI, muy poquito del siglo XX y siglo XXI. Entonces vamos a empezar. Y voy a ser breve y así que si alguien quiere hablar, ya saben, pueden levantar la mano y podemos hablar. Después de que veamos los temas, al final voy a dejar unos minutos y vamos a retroalimentar y yo quiero rescatar algunas cuestiones de ustedes en cuanto a lo que aprendieron de este curso de historia de la iglesia. Bueno, vamos a entrar de 1148 en adelante, 1148, con la paz de Westfalia, que termina la guerra física entre católicos y protestantes en Europa, y que ahora vamos a estar en un periodo donde empiezan a surgir las denominaciones y también donde hay una guerra ya no física, pero sí teológica. Y ustedes van a ver las dos grandes posturas que surgen aquí y que tienen un choque muy fuerte y que son, por una parte, el calvinismo y por otra parte, el arminianismo. Hoy sí vamos a hablar más ampliamente sobre el calvinismo y sobre el arminianismo. Entonces quiero empezar con el puritanismo. ¿Algunos de ustedes han oído hablar, nada más pueden levantar la mano, si han oído hablar acerca del movimiento puritano? ¿Tienen idea? ¿Han escuchado? ¿Pueden asentar con su cabeza si han escuchado sobre el movimiento puritano o no? ¿No? Ok. Vamos a hablar sobre el movimiento puritano porque tiene mucha conexión conexión también con el surgimiento de los bautistas, y vamos a ver este movimiento. Este movimiento puritano inicia en Inglaterra. Este movimiento inicia en la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, que recuerden ustedes, tienen que tener presente, que surge con el rey Enrique VIII. Con Enrique VIII surge la iglesia anglicana. Los hermanos que están en Monterrey, ¿sí me están escuchando, hermanos? Aquí todo está bien. Me dijo Jorge que sí está bien. Y si ya le escucha la muchacha, ya la escucha. Yo sí lo puedo escuchar. Sí, Creo que es del lado de Monterrey. Sí, ¿verdad? ¿Los de Monterrey me escuchan? ¿Me escuchan? Que nos explique o sea, de cómo hacer el milagro. ¿Me escuchan? Desde allá. Yo sí los escucho, yo los escucho. Aquí está. Echa de carga. No los escucho, yo los escucho. No. Yo sí los... Eso no se escucha, nosotros no. Ajá.
Entonces, ese tiene que ir a la cámara. Ah, ok. Bueno, seguimos. Los demás sí me escuchan, ¿verdad? Los otros dos me escuchan, hermanos. Ok. ¿Ya? Ok. Entonces, hermanos, vamos a continuar. Entonces, miren, el movimiento puritano inicia en Inglaterra, en la iglesia anglicana, inicia el movimiento puritano. Y este movimiento es un movimiento que se da para purificar de alguna manera la iglesia anglicana, y algunos personajes importantes que ustedes tienen que tener de los puritanos es, por ejemplo, John Owen. John Owen, no sé si han oído hablar de él, fue puritano. Otro personaje muy importante de los puritanos es Richard Baxter. Él también fue un puritano importante. Y otro más es el autor del Peregrino. Olvidé el nombre, no sé qué pasó. John Bunyan es el autor del Peregrino. Él también fue puritano. Y actualmente hay muchos autores que están retomando esa literatura puritana. Yo me he dado cuenta en las redes sociales de que como que están retomando otra vez esa lectura. Hay escritores o teólogos que usan mucho la literatura puritana, por ejemplo, autores del siglo XX, siglo XXI, es J.I. Packer, él es uno de ellos. Otro autor que también es reformado y puritano es Martin Lloyd Jones, es uno más de ellos. Entonces, hay muchos que están tomando esa cuestión del puritanismo. Tal vez el libro que más recomiendan leer para entender la esencia del movimiento puritano es el de Richard Baxter. Richard Baxter fue puritano, pero después esto lo leí por parte de Martin Lloyd Jones, de que Richard Baxter se alejó en algún momento, pero después regresó. Y él estuvo involucrado en un movimiento como carismático, que siempre ha existido esto, pero finalmente él regresa. Estos son personajes importantes. Esto está sucediendo, este movimiento puritano sucede en Inglaterra en el año por 1600. Se dan este movimiento puritano tratando de purificar la iglesia anglicana. Después de ahí, del movimiento puritano, surgen los separatistas. Los separatistas, ellos no quieren purificar la iglesia anglicana, sino realmente quieren salirse de la iglesia anglicana. Y de estos grupos que salen, surgen posteriormente los bautistas particulares. Y los bautistas particulares tienen una conexión histórica con nosotros. Vamos a hablar más adelante de eso, qué tipo de conexión tienen, por ejemplo, con nosotros algunos movimientos del siglo XVI y siglo XVII. Y no traje el libro, lo iba a traer, pero esta información sobre la historia de los bautistas que vamos a ver más adelante, la obtuve directamente del libro de Justo Anderson, en un solo tomo, porque anteriormente había tomo 1, tomo 2, tomo 3 sobre la historia de los bautistas, en un solo tomo que editó Mundo Hispano, y se llama precisamente así, la historia de los bautistas. Entonces, en medio de toda esta situación, primero con Enrique VIII, después llega su hijo Eduardo, y después llega Isabel I, Isabel I, y con ella empieza a haber un desarrollo del protestantismo y una reafirmación de la iglesia anglicana. Después de la muerte de Isabel, hay una lucha entre católicos y protestantes, y surge el puritanismo, y el puritanismo se va desarrollando. Ya mencioné estos autores que son importantes dentro del movimiento puritano.
Bien, ahora quiero hablar acerca de un tema sobre una controversia, la controversia arminiana y el sínodo de Dordrecht. Esta controversia que hasta la fecha sigue permeando en el mundo evangélico y no sé qué tanto pueda estar permeando de manera implícita dentro de las iglesias bautistas. Tal vez ustedes puedan reflexionar un poquito sobre esto, pero vamos a hablar acerca de esto, que es importante y es interesante porque se dio dentro del desarrollo de la iglesia. Para esta época, que estamos hablando de 1619, aparece un personaje, Jacobo Arminio, un poquito antes, Jacobo Arminio. Y Jacobo Arminio, él es calvinista, hablando teológicamente. Tal vez en esa época no podríamos hablar así como utilizamos ahora el término calvinismo y arminianismo, esos términos teológicos, porque en realidad el arminianismo, por decirlo de una manera, se estaba formando y el calvinismo tiene cambios con los personajes posteriores a Calvino. Pero si ustedes quieren conocer el pensamiento teológico de Calvino, tendrían que leer Institución de la Religión Cristiana. Es decir, para conocer verdaderamente lo que Calvino creía, tendrían que leer esto, porque después en la historia no solamente surge el calvinismo, sino surge el hipercalvinismo. Y quiero hacer la diferencia entre el calvinismo y el hipercalvinismo. Cuando hablamos de hipercalvinismo, hermanos, estamos hablando básicamente una distinción muy sustancial entre el calvinismo y tiene que ver con la obra misionera. Es decir, los hipercalvinistas, ellos decían que no era necesaria la intervención humana para la propagación del evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ya había determinado quiénes iban a ser salvos. Así que no necesita la intervención humana para poder cumplir con sus propósitos. Eso es el hipercalvinismo. Vamos a hablar de Guillermo Carey. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Guillermo Carey? Levante su mano. William Carey, un misionero importantísimo. Y vamos a hablar, a él le toca en ese contexto. Y él empieza las misiones y los hipercalvinistas estuvieron en contra de ese movimiento misionero moderno. Porque después de la Reforma Protestante, hablando propiamente con los protestantes y después con el surgimiento de las iglesias evangélicas, ellos también retoman el movimiento misionero y los hipercalvinistas están en contra de eso. Entonces, la diferencia es esta entre calvinistas y hipercalvinistas porque doctrinalmente tienen lo mismo, la diferencia es en cuanto a la percepción hacia las misiones. Bueno, Jacobo Arminio era un profesor holandés y aparece un personaje, un teólogo llamado Dirk Cornert. Dirk Cornert, él empieza de alguna manera a sacar una teología diferente al calvinismo. Entonces le piden a Jacobo Arminio, que es un erudito en el tema, que elabore un documento para contrarrestar las doctrinas de Dirk, que son anticalvinistas. No podríamos decir arminianas porque, bueno, en ese sentido teológico se entiende ahora sí, pero Arminio apenas iba a intervenir. Entonces, Arminio hace un estudio meticuloso de estas doctrinas y al final llega a la conclusión de que Dirk tiene la razón. Es decir, Jacobo Arminio, con un paradigma teológico calvinista, llega a la conclusión de que no es así. Y él, podemos decir, en un sentido, que sale de ese marco teórico, marco teológico calvinista y se traslada a un nuevo marco teológico que nosotros llamamos ahora arminianismo. Arminio murió en el año 1609, él murió en ese año, pero sus enseñanzas causaron revuelo a tal grado que se tuvo que hacer un sínodo en Dort. Y se hizo ese sínodo en el año 1618, entre 1618 y 1619. Ahora ese sínodo se conoce como el sínodo de Dordrecht. Y en ese sínodo contrarrestan
todas las enseñanzas de Arminio, pero hay también una persecución no solamente ideológica o una persecución, podríamos decir teológica, sino también hay una persecución física contra los arminianos. Todos aquellos que se declaran a favor de las enseñanzas de Jacobo Arminio son destituidos de sus púlpitos, hay una persecución, son estigmatizados y son rechazados por no tener la doctrina de acuerdo a los puntos del calvinismo. Eso fue muy fuerte, hermano. Estamos hablando que esto sucedió en los Países Bajos, en Holanda, y eso fue lo que pasó ahí. ¿Cuáles fueron los 5 artículos después de la muerte de Arminio? En 1610 surgen algunos que dicen, bueno, vamos a establecer estos artículos que nosotros creemos para que puedan ver la diferencia con la postura de los calvinistas. Número 1, este es lo que los arminianos, los sectores arminianos también creen. Número 1, Dios determinó antes de la fundación del mundo que los que se salvarían serían los que creyeran en Cristo Jesús. Número 2, Jesucristo murió por todos los seres humanos, aunque son únicamente los creyentes quienes reciben los beneficios de su pasión. Es decir, ellos decían, Cristo Jesús vino a morir por todos, pero los beneficios de la expiación de Cristo solamente serán para aquellos que crean en Cristo Jesús. Número 3, el ser humano nada bueno puede hacer por sus propias fuerzas y requiere la gracia de Dios para hacer el bien. ¿Sí? El ser humano no puede hacer nada bueno por sus propias fuerzas y requiere la gracia de Dios para hacer el bien. Número 4, ellos rechazan un término teológico que se llama gracia irresistible. Ellos dicen, rechazamos que la gracia sea irresistible. Entonces ellos quieren dar a entender que en un momento la gracia sí se puede resistir. Y por último, son ambiguos. No es muy claramente, aunque ahora se habla de un arminiano y se dice que un arminiano cree que la salvación se pierde. Pero en realidad hay cierta ambigüedad. Podríamos ver que de repente pareciera que creen que la salvación se pierde y de repente parecieran que creen que la salvación no se puede perder. Pero esos son los 5 puntos digamos, de este movimiento arminiano. Esto salió en 1610. Hay una respuesta entonces de los calvinistas y se reúnen en 1618 y 1619 en el sínodo de Dordrecht y ellos llegan a los siguientes puntos. Miren, hay una diferencia, tal vez muchas veces no se puede percibir, pero hay una diferencia muy sustancial. Decían los arminianos, Dios determinó antes de la fundación del mundo que los que salvarían serían los que creyeran en Cristo Jesús. Bueno, los calvinistas hablan sobre la elección incondicional. Es decir, Dios ha elegido a algunos para salvación y a otros no los ha elegido. Y esa elección es incondicional. Es decir, no tiene que ver nada con el ser humano y Dios ha elegido a ellos sin que el ser humano tenga absolutamente nada que ver. Número 2, los arminianos dicen, bueno, Cristo Jesús vino a morir por todos, pero la expiación solamente va a surtir efecto en aquellos que crean en Cristo Jesús. Bien, los calvinistas en ese punto dicen, creen en la expiación limitada. Es decir, Cristo Jesús solamente vino a morir por los que Él ha elegido. Es decir, los calvinistas no aceptan que Cristo Jesús haya venido a morir por todo el mundo, por todas las personas. Número 3, ellos, los calvinistas, creen en la depravación total. Es decir, el hombre no tiene ni un ápice, nada que le pueda ayudar a ser salvo. Es decir, no hay nada. Y yo quisiera explicarlo con un ejemplo, hermanos, para que quede muy claro, porque ustedes pueden decir, pues no veo yo la diferencia, los arminianos también piensan lo mismo. Y lo voy a poner con este ejemplo, hermanos. Por ejemplo, un arminiano va a creer esto. Escucha el evangelio
y después de que escucha el Evangelio, la persona que escucha puede decidir creer o no creer en Cristo Jesús. El arminiano va a decir, lo que el Espíritu Santo va a hacer es tratar de convencerte, pero tú puedes rechazar esto. ¿De acuerdo? Ahora un calvinista lo plantea de manera diferente. Lo que pasa es que el que ha sido predestinado por Dios y nadie lo sabe, esa persona, lo que va a hacer el Espíritu Santo es que en la persona va a poner fe. No la persona, sino el Espíritu Santo va a poner fe. Y entonces esa fe el Espíritu Santo la va a activar y cuando active esa fe, entonces la persona va a creer en Cristo Jesús. ¿Notan la diferencia, hermanos? Bueno, esa es la cuestión. A veces no se percibe, es casi imperceptible, pero esa es la cuestión. Entonces, cuando un calvinista habla de la depravación total, está hablando de que el hombre no puede hacer absolutamente nada. Y entonces que la fe no es del hombre, la fe la pone el mismo Espíritu Santo. Ahí tendríamos que ver algunas cuestiones y se leen algunas cuestiones de la manera en cómo hace eso, pero un arminiano piensa de otra manera. El otro término, un calvinista sí cree en la gracia irresistible, es decir, aquel que ha sido predestinado no se puede resistir a la gracia de Dios, no puede, tarde o temprano va a caer por esa gracia. Los arminianos no dicen eso, ellos dicen que el hombre sí se puede resistir, es decir, está la gracia de Dios, pero el hombre puede rechazarla o puede aceptarla. Y por último, la perseverancia de los santos, es decir, que la salvación no se pierde. Los calvinistas creen el que es salvo será siempre salvo. Y nada ni nada le va a quitar esa salvación. A diferencia de los arminianos, que hay cierta ambigüedad, algunos piensan que sí se puede perder la salvación y otros que no se puede perder la salvación. Bien. Estamos hablando de esto, hermanos, porque esto surgió en 1619. Estamos hablando del siglo XVII. Y vamos a hablar más adelante de los bautismos particulares y generales, y ese sigue siendo el punto, la cuestión entre calvinismo y arminianismo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este tema para que avancemos, hermanos? ¿Algún comentario? No, ok, no. ¿Allá en Monterrey? Muy bien. Somos arminianos. Ok. Nos queda claro. ¿Y qué son ustedes, hablando teológicamente? Porque son algo. ¿Eh? Por mayoría de votos estamos Hay muchos bautistas que se consideran calvinistas moderados. Porque, por ejemplo, un calvinista cree que la salvación no se pierde, ¿no? Y creo yo que la mayoría de los bautistas creen que la salvación no se pierde. Entonces, de repente como que puede haber una mezcla, ¿no? Una mezcla. A mí, los estudiantes aquí en el seminario, de repente debatimos sobre esto, porque los estudiantes, obviamente, hay más estudio, algunas cosas, y siempre me preguntan al final de la clase, dice, maestro, ¿cuál es su postura? Y entonces yo les digo, yo no me declaro arminiano ni me declaro calvinista, yo me declaro cristiano. Y ya no me preguntan nada más. Bueno, ok. Vamos a hablar un poquito sobre el pietismo. ¿Qué es el pietismo? Surge este movimiento también. Pietismo viene de la palabra pío o piedad. Sí, de la palabra piedad. Entonces, el movimiento pietista es el tratar de mantener siempre como esa comunión con Dios, como esa vida piadosa. A lo largo de la historia, hermanos, siempre hemos visto cómo hay extremos. El extremo de una ortodoxia fría, una ortodoxia cerebral, y el otro extremo de una vida pía, una vida piadosa. Y tenemos que tener cuidado con esos extremos. Dios nos ha dado razón, Dios nos ha dado inteligencia, Dios nos ha dado sentido común, pero también Dios nos ha dado el Espíritu Santo.
y el fruto del Espíritu Santo va a verse reflejado en un carácter transformado. Entonces, si queremos hablar, a veces se habla de una vida piadosa como el querer aislarse del mundo, el querer estar fuera del mundo para no contaminarse, pero en realidad eso es muy peligroso, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseña lo contrario. Él convivió con publicanos y pecadores. Nosotros somos sal del mundo, somos luz, y no podemos ponernos debajo de una mesa porque entonces la luz no va a alumbrar. Tenemos que estar en medio de la gente, en medio de las personas y mostrar ese carácter afable, ese carácter piadoso, ese carácter bondadoso, reflejando a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero esto fue el movimiento pietista surgió y quiero que tomemos un personaje importante dentro de la historia de este movimiento pietista. John Wesley. John Wesley. Aquí en esta época hay muchos John Owen, John Wesley, ¿verdad? Decía un autor, no recuerdo dónde lo leí, hablando también algo acerca del movimiento calvinista, y él me decía, este autor, lean a los tres Juanes, pero no estoy hablando de John Piper, no estoy hablando de John MacArthur, no estoy hablando de John Stott, sino primera y segunda y tercera de Juan, decía él, porque él de repente tendemos mucho como, y claro, todos los que escriben son hombres de Dios, pero finalmente es literatura que no podemos ponerla al mismo nivel de la palabra de Dios. Y a veces, muchas veces, podemos caer como en la idolatría de la personalidad, ¿no? Alguna persona y seguir fielmente sus enseñanzas. Y siempre tenemos que ser como los de Berea. Aunque Pablo era un hombre conocedor, ellos consultaban las escrituras. John Wesley, bien, ¿qué tenemos que saber con él? Número uno, John Wesley inició un movimiento dentro de la iglesia anglicana. Él nació en 1738, entonces ya estamos hablando del siglo XVIII. Ya sigue existiendo hasta la fecha la iglesia anglicana, pero ya ha habido movimientos y han surgido las denominaciones históricas, y una de esas denominaciones históricas surge precisamente con Wesley. Pero ha surgido la iglesia presbiteriana y la iglesia bautista, que son consideradas como denominaciones históricas. Y con él surge el metodismo. O sea, John Wesley, él en realidad murió siendo miembro de la iglesia anglicana. Él jamás salió de la iglesia anglicana. Lo único que hizo fue un movimiento, ahora están como, podríamos decir, de moda, o no sé qué otra expresión podría decir, los grupos celulares. Bien, los grupos celulares surgieron con Juan Wesley. Juan Wesley amó grupos pequeños y se extendieron estos grupos pequeños, y en esos grupos pequeños se dedicaban a una cosa: estudiar las escrituras. Entonces eran tan metódicos en esta cuestión, sus reuniones, su estudio de la palabra, esos tiempos de oración, que se les surpuso el mote de los metódicos, y de ahí surge la palabra metodismo. Y después de la muerte de Wesley, este movimiento se afianza, se separan de la iglesia anglicana y surge la iglesia metodista. John Wesley tuvo una experiencia muy particular con los moravos. Ellos iban de Europa a Estados Unidos, iban en un barco y se encontraron de repente en medio de una gran tempestad. Y en medio de esa tempestad, él veía que los moravos estaban cantando. Es increíble, ellos confiaban en Dios, y a él le impactó mucho eso, porque él tenía mucho miedo de morir. Esa escena le hace a él el cuestionar su fe, su creencia, y tiene una conversión. Él narra después de esa experiencia, él va a Estados Unidos, regresa, y verdaderamente él se convierte. Otra cuestión importante, por cuestión de tiempo, hermanos, no puedo ahondar, pero es fascinante, y ustedes pueden buscar, aquellos que tengan ese interés, busquen la biografía de John Wesley, y también hay un personaje con el cual él estuvo trabajando junto. Se llama George Whitefield. George Whitefield
estuvieron trabajando juntos. George Whitefield, esto también lo tienen que tener presente, él fue un personaje, era un gran predicador, y no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. Y George Whitefield, junto con Jonathan Edwards, participaron en el primer gran despertar en Estados Unidos. Era un predicador excelente, era un predicador que Dios lo usaba grandemente. Pero Wesley y Whitefield, George Whitefield, trabajaron por un tiempo juntos, pero después se separaron. Y una de las razones por las que se separaron es por sus cuestiones teológicas. Wesley era arminiano y Whitefield era calvinista. Entonces, en algún momento, esas cuestiones, tal vez mínimas, fueron como un pequeño factor para que ellos se separaran. Pero por mucho tiempo estuvieron trabajando juntos y cada quien ya siguió por su parte. Bueno, eso es lo que tenemos que saber con John Wesley. Vamos ahora a entrar con los bautistas. Yo introduje a los bautistas en esta parte de la historia. John Anderson dice lo siguiente: la historia de la iglesia, tenemos que ver, hay una línea del tiempo y está la historia de la iglesia. Dentro de la historia de la iglesia está la historia de los bautistas. Es decir, la historia de los bautistas no está fuera de la historia de la iglesia, es parte de la historia de la iglesia. Y aquí vamos a hablar también acerca de cómo se dio el desarrollo de la denominación bautista, primeramente en Europa, y después de Europa nos vamos a trasladar a Estados Unidos, y después de Estados Unidos nos vamos a trasladar aquí a México. Hermanos, ¿cuánto tiempo tienen ustedes en el cristianismo? Y todos ustedes surgieron en una iglesia bautista o en otro tipo de denominación. Es una pregunta, hermanos. Yo creí en una iglesia bautista desde el principio, hace 40 años. Ok, levanten la mano los que creyeron en una iglesia no bautista. Usted, hermano, ok. ¿En qué iglesia, hermano? Fui espiritista. Ok, espiritista. Pero aparte del espiritismo, cuando usted cree directamente en una iglesia bautista o en otro tipo de denominación. No, después de estar analizando cada, en este caso, iglesia, di por terminado o por asentado que los que más se apegan a lo que es la palabra de Dios son los bautistas. Uh-huh. De igual manera, miré también los pentecostales, pero en mi punto de vista o en mi opinión, tienen lo suyo, así que yo decido por los bautistas. Uh-huh. Ok. No tengo mucho, tengo 5 o 6 años y de bautizado tengo 3 y fracciones. Ok, hermano. Ok. Bueno, vamos a hablar acerca precisamente de los bautistas, cómo surgieron los bautistas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar. Lo primero que tenemos que saber, el término bautista fue un apodo. Es decir, cuando nace la denominación bautista, nos vamos a llamar bautistas. Y otra cosa, la razón por la cual se les llama bautistas es porque se les empieza a conectar, la gente de ese tiempo empieza a conectar este movimiento con los anabautistas. Los anabautistas tienen que recordar ustedes que surgieron en 1525, surgieron los anabautistas. Y el distintivo de los anabautistas es este. Los anabautistas se separaron del movimiento de Ulrico Zwinglio porque ellos decían que solamente tienen que ser bautizados los creyentes. Así que ellos se separan de ese movimiento de Zwinglio y ellos empiezan a bautizar a los creyentes. Solamente los que han creído en Cristo Jesús tienen que ser bautizados. Y la palabra anabaptista quiere decir rebautizar. Entonces las personas decían, es que están volviendo a bautizar. ¿Por qué decían que estaban volviendo a bautizar? Porque en ese contexto de la Iglesia Católica, donde todos eran bautizados desde niños, entonces ellos decían, están volviendo a bautizar.
Los anabautistas decían, no estamos volviendo a bautizar, simple y sencillamente estamos haciendo lo que la Biblia dice, estamos volviendo a los principios bíblicos. Entonces ahí vemos que, bueno, solamente los creyentes se bautizaban y por eso queremos retomar esto. Esto a muchos anabautistas les costó su vida. Es decir, muchos murieron por eso. En realidad, justo L. González dice que fue una gran cantidad de anabautistas, aún más de los protestantes, que murieron por causa de su fe. Anderson dice que no podemos tener una conexión histórica, pero sí tenemos una conexión espiritual. Tenemos una conexión espiritual con los anabautistas. Ahora, el distintivo de los bautistas no es tanto el bautismo. Sí es cierto que se retoma el bautismo por inmersión, pero el distintivo de los bautistas es la doctrina. La doctrina. Nosotros como bautistas lo que queremos es apegarnos lo más posible a la doctrina bíblica. Y por eso nosotros tenemos principios, ¿verdad? Tenemos siete principios. Les recomiendo, si no lo tienen, que puedan comprar el libro de Anderson, Justo Anderson, La historia de los bautistas. Y hay un capítulo que nos habla un capítulo que habla exclusivamente acerca de los principios de las iglesias bautistas. Y el primer principio es el señorío de Cristo, el principio cristológico. Y viene mencionando los demás principios y ustedes lo pueden consultar ahí, pero eso es el distintivo. El distintivo de nosotros como bautistas es la doctrina. El distintivo de los bautistas no es la liturgia, hermanos. Es decir, a nosotros no nos distingue la liturgia. ¿Por qué? Porque si ustedes tuvieran la oportunidad de ir a diferentes iglesias bautistas, no solamente de nuestro país, sino de otro país, la liturgia es diferente, hermanos. Aún en el uso de instrumentos, la liturgia es diferente. Y muchas veces pueden pensar, bueno, ese es el distintivo de los bautistas. No, es la doctrina. La doctrina. Y también otra cuestión de nosotros como bautistas que tenemos que resaltar es la cuestión de la autonomía de la iglesia. Nosotros como bautistas, cada iglesia es autónoma. Tengo una pregunta, hermanos. En sus iglesias, ¿quién es el que bautiza? Por ejemplo, ahí en la iglesia de Monterrey, ¿quién bautiza? El pastor. El pastor, un pastor ordenado. Ok, un pastor ordenado. Esa es la iglesia, primera iglesia bautista en Monterrey. Ayer, hermano Gerardo, ¿quién bautiza en su iglesia? Aquí bautiza el pastor. Es de la pastor. iglesia. ¿Es ordenado, hermano? Sí. Ok. Ujú. Y allá, ¿quién bautiza? También soy de la PIB de Monterrey, bautizo a un pastor ordenado. Ah, ok, eres de la PIB de Monterrey. Ok. Sí. Ahora decís estar en tu casa. Sí, correcto. Está bien, está bien. Muy bien. Ahora, miren. Esto lo determina la iglesia, ¿de acuerdo? Lo determina la iglesia. Ahora, a una iglesia puede decir, el día del bautismo, el pastor se enfermó. Le dio una fiebre muy fuerte y está mal. Y ya ese día amaneció mal y no puede bautizar. Es una cuestión hipotética. ¿Qué van a hacer? Porque los hermanos ya están preparados. Dos opciones. Una, vamos a posponer los bautismos. Porque no está listo el pastor ordenado. Y la otra opción es que, y antes de decir la segunda opción, ¿quién determina quién bautiza en una iglesia?
La congregación, hermano. Correcto, correcto. La iglesia. La iglesia. A esa situación, en la iglesia tenemos al grupo de diáconos de la iglesia. El grupo de diáconos no se manda a sí mismo, el grupo de diáconos sometería a una rápida sesión de negociación rápida para decir, hermanos, que su pastor no está, está enfermo, ¿qué hacemos? ¿Tenemos a un pastor ordenado o ponemos el bautismo? Y ahí se toma la decisión. Que si invitamos a alguien más, un pastor ordenado de la misma iglesia, o se reprograma el bautismo. Ahora, hermanos, miren, hay cuestiones que ustedes como iglesia tienen que enseñar y tienen que determinar. El principio bíblico, ¿cuál es respecto al bautismo? Es que es creyente. La persona que hace bautizada y sea creyente, haya bautizado a Jesucristo. Ok. ¿Podemos pensar en la gran comisión? Vayan y ¿qué? Y hagan discípulos. ¿Cómo van a ser discípulos? Bautizándolos. Bautizándolos. ¿Sí? Ahora, este mandato, ¿para quién es? Para todos. Para todos. Para la iglesia. Entonces la iglesia está bien si la iglesia decide. Bueno, aquí en esta iglesia hemos determinado que un pastor ordenado puede bautizar. Así. Pero otra iglesia local puede tomar su decisión. Bueno, nosotros hemos determinado que nuestro pastor no ha sido ordenado, pero él puede bautizar. Así es. Nosotros como iglesia hemos determinado que el pastor y los diáconos pueden bautizar. Nosotros como iglesia hemos determinado que quien haga discípulos puede bautizar. El principio bíblico es ese. Y la iglesia es autónoma. Es autónoma. Ahora, si la iglesia dice, o la iglesia puede decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con lo que usted dice y creemos que es así, está bien, hermanos, porque es la autonomía de la iglesia. Pero recuerden que nuestra práctica tiene que surgir de principios bíblicos. De principios bíblicos. Y otra cosa, si creemos en autonomía de la iglesia y nosotros vamos a una iglesia, nos invitan a una iglesia y en esa iglesia bautizan los diáconos, pero mi iglesia nada más bautiza el pastor ordenado, bueno, esa iglesia es autónoma y esa iglesia ha decidido hacer eso y está apegado a un principio bíblico, está cumpliendo con el mandato de ir y hacer discípulos. Entonces, vean la autonomía de la iglesia, lo mismo sucede en la liturgia. Cada iglesia tiene la manera de hacer su liturgia. Entonces, no hay una liturgia correcta. Hay liturgias diferentes. ¿Sí, hermano? Adelante, hermano. Hermano, Dios le bendiga. Mira, un comentario. Sí. Nos pasó un caso que ahí en la iglesia el pastor estaba en una misión Sí. y nosotros, una familia tenía que irse, estaba con su mamá y se iba a cambiar de ciudad. Entonces, ella ya cumplía los 40 días de haber tenido un bebé y pues quería presentar al bebé. Entonces, bueno, ahí los diáconos dijeron, bueno, pues un diácono que esté ordenado ahí, que esté ordenado entre nosotros. Y a mí, pues ya hace tiempo me ordenaron como diácono. Y bueno, entonces yo presenté al niño, Sí. a la niña. Claro, haciéndolo de la mejor manera y pidiéndole que se ayudara a hacerlo de la mejor forma. Se hizo, no muy bien, pero como quiera, algunos hermanos de la iglesia dijeron, no, es que no debió haber sido así. Pero también puede ser que haga falta de conocimiento de saber que pues sí se podía hacer eso, ¿verdad? Uh-huh. Y eso se resolvió en los diáconos, nada más no hubo manera de avisarles a la iglesia, porque tener una administración es complicado en horas, ¿no? Entonces, ya nos llegó a nosotros la petición de la hermana, nos vamos a ir, necesitamos presentar a la niña, si nos vamos no va a ser posible y queremos pues, agradecerle a Dios pues, este nacimiento, esta bendición. Y bueno, es un detalle solamente, hermano, comentarle que pues sí hay cosas que se pueden hacer y a veces los tiempos nos limitan en poder publicarlo, en poder pedir la autorización, entonces hay que a veces que tomar una decisión. Y en este caso, pues sí se platicó con otras familias que medio se
se incomodaron un poquito, ¿verdad? Porque dijeron, no, debió haber presidido el pastor. Pero ahí había una circunstancia, la familia se tenía que ir, entonces había que hacerlo. Y es otra de las cosas que, por ejemplo, ahorita nosotros en la iglesia no hay pastor, y a mí me han hablado hermanos y me han dicho, hermano, no se les ocurra a ustedes como diáconos impartir la cena. No lo hemos hecho, ni está hacerlo, pero bueno, aceptamos la recomendación. Pero el caso es como para que las iglesias tenemos como en un común en nuestro pensamiento es los bautismos, la cena del Señor y la presentación de niños, que por lo general lo hace el pastor, ¿verdad? Pero bueno, en determinado momento pudiera llegarse la decisión de que cualquiera pudiera hacer alguna de estas cosas, ¿verdad? Ok, gracias por su comentario, hermano. Lo que hace falta es enseñanza. Yo preguntaría, o sea, en la iglesia primitiva presentaban a los niños, es una pregunta nada más. Entonces, hay tradiciones que son bonitas, son buenas, hermanos. Hay buenas tradiciones. Pero tendríamos que ver en qué momento surgió. Todo tiene historia, todo es historia, hermanos. En qué momento surgió la presentación de niños, cuál fue el origen. De repente hay cuestiones ahí que vamos y no cuestionamos, no investigamos, no indagamos y pensamos que siempre han sido así. El punto es por ejemplo, como decía el hermano ahorita de que la iglesia no está, los diáconos no pueden celebrar la cena del Señor. Para nosotros como bautistas son importantes estas dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Pero parece que en la práctica no es tan importante, porque en el caso del hermano que pone el ejemplo que no tienen pastor, entonces la razón por la que no pueden tomar la cena del Señor es porque no tienen pastor. Pero el principio bíblico, nuestro Señor Jesucristo los reunió y dice, hagan esto en memoria de ¿quién? En memoria de mí. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿a quién le está diciendo? Bueno, se puede decir a los apóstoles y todo eso, pero ¿a quién le dijo lo de la gran comisión? Y yo llego a la misma conclusión, a la iglesia. Entonces lo que hace falta es enseñar, porque se está perdiendo, por ejemplo, una oportunidad de comunión en la cena del Señor, porque no hay alguien que lo pueda hacer. Cuando la iglesia, Dios le ha delegado la autoridad a la iglesia y la iglesia puede determinar qué no tiene que hacer. Y son preguntas, hermanos, yo tengo mis convicciones firmes, o sea, y yo sé que también otros las pueden tener y pueden decir, no, pues yo no estoy de acuerdo con usted, el único que puede impartir la cena es un pastor ordenado. Pero yo quiero que me muestren en la Biblia dónde dice eso, dónde dice eso. Y yo respeto también, hermanos, está bien, hay iglesias y está bien, siempre y cuando guarde la armonía, está bien, hermanos. El punto al que voy es esto. Nuestras prácticas tienen que surgir de la Biblia. Por eso los anabautistas retornaron a esa cuestión del bautismo de los creyentes. Y cuando eso surgió, todos lo vieron como algo normal, como algo malo. Y luego para finalizar hermanos, sobre la presentación de los niños. ¿Qué puede haber detrás? Es una reflexión, hermanos, nada más. Yo no conozco, pero ¿qué puede haber detrás de las personas que están presentando el niño? Porque lo que decía el hermano, no sé, hermanos, si lo que usted decía es como que si la gente hubiera pensado, usted lo presentó, pero no tiene el mismo valor que lo hubiera presentado el pastor. Yo no sé si detrás de esos argumentos hay eso, porque entonces es como que ya... Sí, si pudiera haber algo como, bueno, solamente vale si el pastor lo presenta, ¿no? No sé qué puede haber detrás del pensamiento de la gente, que el único que puede hacer eso es el pastor, porque el pastor es la persona más santa o la persona más apta o la persona más cerca. Miren, yo no quiero que me malinterpreten. Yo soy pastor, tenemos ciertas prácticas que son buenas, ciertas tradiciones que son buenas, pero también como iglesias bautistas, creemos en el sacerdocio de los creyentes. El pastor tiene una función muy clara en la Biblia. Y la función del pastor es la de dirigir el rebaño del Señor.
Pero el pastor, bíblicamente hablando, también es parte de la iglesia de Cristo. Es un miembro más de la iglesia de Cristo. Claro, con una responsabilidad mayor, con un oficio que está muy claro, el oficio de pastor y el oficio de diácono, pero que finalmente el sacerdocio de todos los creyentes, es decir, todos podemos interceder delante de Dios, todos podemos llegar delante de Dios. Entonces, de repente, no sé, hermanos, a lo mejor pudiéramos pensar que pudiera haber esa diferencia imperceptible y tal vez inconsciente, ¿no? De esto. Quédense con lo que ustedes crean adecuado, desechen a aquellos que no estén de acuerdo o lo que piensen que estoy incorrecto, hermanos, pero quédense con lo que ustedes crean correcto. Hermano, adelante, hermano. Dios los bendiga. Sí, hermano. Comentaba usted, hermano, también algo parecido, de que cuando mi esposa y yo vamos a los hospitales, habrá una gente que no permite, un pariente de una iglesia, un amigo. La gente a veces nos critica, pues dice, ¿pero usted por qué van? Digo, porque nos nace ir a orar por la persona. Pero ustedes no son pastores. Digo, no, pero somos hijos de Dios. Son miembros de la iglesia. Y ahí está el conflicto siempre con gente. Para mí, mamá, es gente conflictiva, gente que nomás está viendo detalles y nada poniendo agua. Yo, bueno, ni caso les hago. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué tal si yo me paro por ellos, no voy y el pastor no está? Y en esta ocasión la persona se nos muere. Para mí es un paquetón tremendo, cristiano. Pero lo que pudo haber hecho no lo hice. Toma, hermano, hacemos caso omiso a eso y ahí estamos trabajando junto con el pastor. Él no puede ir a todos lugares, es imposible, pero hay gente preparada para hacer este tipo de trabajos. Ok, ahora hermanos, quiero concluir nada más esta cuestión, esta reflexión. Número 1, tenemos que estudiar la palabra y ver lo que la palabra nos enseña. Número 2, tenemos que guardar la unidad de la iglesia. ¿Sí me explico? Pues si la iglesia determina hacer eso, todos tenemos que guardar la unidad. Y respetar la autonomía de otras iglesias. Es decir, si otras iglesias tienen formas diferentes de hacer las cosas, hay que respetar eso. Y también en medio de esa diversidad, guardar la unidad de la iglesia universal. Es decir, la iglesia universal son todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que estamos en diferentes partes del mundo. Si ustedes tuvieran la oportunidad de ir a otras partes del mundo y ver a otros cristianos, ustedes podemos tener una visión de la iglesia, pero ir y conocer a otros hermanos, la visión se va a ampliar. Y la manera en cómo Dios obra y el Espíritu Santo obra a través de la iglesia de Cristo. Y número 3, hay tradiciones que tenemos tradiciones y son buenas, pero hay que darles el enfoque correcto. Por ejemplo, la presentación de los niños es una buena tradición. No imparte gracia, no imparte nada, simple y sencillamente es agradecerle a Dios por el niño y orar por el niño y la niña, ¿no? Que en un futuro ese niño, esa niña pueda conocer. Yo lo que hago en la presentación de los niños, yo me dirijo a los padres. Y para mí es una oportunidad para hacerles ver a los padres la responsabilidad que tienen de educar al niño en el Señor, como dice Efesios y Colosenses. Y les hago ver a los padres que la educación de sus hijos no va a recaer ni en la escuela ni en la iglesia. La educación de los hijos recae en los padres. Y el mejor ejemplo para enseñarle a los hijos es la vida misma, una vida piadosa, una vida en oración, una vida donde se reúne a los niños y se les enseña la palabra, y cuando los niños preguntan y tienen dudas, es una buena oportunidad para enseñarles y hablarles acerca de Dios. Entonces eso para mí es un momento didáctico para enseñarles y también para pedirle a Dios, ¿no? Para que su bondad, su amor, su gracia y su misericordia sea con este nuevo bebé y que le dé la oportunidad del Señor de cuando él vaya creciendo, tener la experiencia de la salvación, que es el mayor regalo para uno como padre de nuestros hijos. Ahora, a veces la realidad, hermanos, es que a veces hay padres muy piadosos. Oye, hermano, padres muy, muy piadosos que han hecho todo su esfuerzo y de repente los hijos en adolescencia, ¡pum!,
se desvían, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues lo único que nos queda es seguir orando por nuestros hijos para que la gracia los alcance. Y a veces hay padres que no son piadosos y todo, y los hijos salen muy, muy píos, hasta pastores y misioneros, ¿no? Dios es misericordioso, muy, muy misericordioso, pero cumplamos con la parte que nos corresponda. Sí, hermano. Hermano, nomás que nos dé usted su comentario, porque es cierto, en el respeto que tenemos y en el amor que nos tenemos y todo, pues a veces escuchamos comentarios. Por ejemplo, hay hermanos que dicen que no están de acuerdo con las ordenaciones. Ahorita hablamos de ordenación de diáconos, hablamos de un pastor ordenado, pero hay expresiones que dicen que, pues, que eso no es bíblico. ¿Usted qué comentario tiene? Sobre las ordenaciones. Sobre las ordenaciones en específico. Ay, hermano, podríamos llevarnos un buen tiempo y yo doy una materia que se... Yo doy una materia que se llama, hablo sobre las hago una teología sobre las pastorales, las cartas de Pablo, y tocamos ese punto acerca de la imposición de manos, porque Pablo sí oró, impuso las manos sobre Timoteo. Bien, ¿qué es lo que pienso yo? Yo pienso que si la iglesia decide hacer esa práctica de ordenar a los diáconos y a los pastores, está bien. Y si la iglesia decide hacerlo con otras iglesias, para que las otras iglesias vean que han reconocido a su pastor como tal, está bien. Y si una iglesia decide, la iglesia, el hecho de hacerlo sin el reconocimiento de otras iglesias, también está bien. Una ceremonia en donde se reconoce al pastor como tal, siempre va a ser algo significativo. Esta ceremonia no va a impartir gracia, no va a impartir nada. Esta ceremonia simplemente es una confirmación de algo que la iglesia cree, que la persona a la que se está ordenando es simplemente reafirmar un ministerio al cual ha sido llamado, y un ministerio que es reconocido en la Biblia como dos oficios importantes: el diaconado y el pastorado. Y si lo hacen invitando a otras iglesias, está bien, pero vuelvo a decir, esto no agrega nada al pastor o al diácono, o lo hace más santo, o lo hace más puro, o lo hace como que puede impartir gracia. De ninguna manera. Simple y sencillamente es un reconocimiento público de algo que Dios ha hecho en el corazón de las personas. Y siempre es significativo esto. Y no sé si respondí a su pregunta, hermano. Sí, hermano, muchas gracias. Ok. Bien. Se nos ha ido el tiempo. Ustedes van a tener que seguir leyendo para el examen final. Bien, ya que estoy hablando de esto, ya nada más quedaron 20 videos en la plataforma. Nada más van a contestar esos 20 videos, hermanos. Entonces son 20 videos los que están en la plataforma y los exámenes. Nada más esos exámenes que aparecen ahí, esos contestan. Y ya se agregó el examen final. El examen final lo pueden hacer cuando ustedes estén preparados, hacen el examen final. Entonces va a salir su calificación final. Es los exámenes de los videos y este examen final. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, hermanas? Disculpe, el examen final, dice usted que hay que leer todo el libro. Sí. Digo, nada más para saber si va a incluir las 6 etapas. Sí, en el examen final, de lo que yo he hablado aquí, vienen las preguntas, hermanos. Entonces voy a tocar unas cosas que va a venir en el examen final y ya, pero siempre va a ser bueno hacer una lectura y nada más. Pero de lo que yo voy a decir viene el examen. ¿De acuerdo? Ok. Así que vamos a avanzar. Quiero hablar sobre el movimiento. Los bautistas surgen voy a ir rápido, surgen en Inglaterra con Juan Smith, es el primero, y Thomas Helwys. Ellos dos, con José Smith, se quedan ahí en los Países Bajos. El grupo que él formó se unen con los menonitas y Thomas Helwys regresa a Estados Unidos y con él van a surgir los bautistas generales. Los bautistas generales son llamados así porque ellos creen que la expiación es ilimitada.
ilimitada. Ellos creen que la expiación es ilimitada, pero los bautistas generales tuvieron un problema. Ellos se volvieron unitarios. Se volvieron unitarios. Es decir, empezaron a decir que no creían en la doctrina de la Trinidad, y eso fue un fallo de los bautistas generales. De los bautistas generales no surgieron los bautistas particulares, no. Los bautistas particulares surgieron aparte. Surge el movimiento puritano, de ahí surgen los separatistas y después los semiseparatistas. De ahí empiezan a reunirse unos y surgen una iglesia con Jacob, Lettre, Jesse, la iglesia madre. Son 3 personajes. En varios años se va conformando una iglesia que primero va retomando la cuestión del bautismo de creyentes. Los que tienen que ser los bautismos son creyentes. Ahí todavía no estaban viendo, no hacían bueno, era el bautismo de creyentes. Y luego surgió el bautismo de la forma del bautismo. Y dijeron, no, el bautismo tiene que ser por inmersión. Y en 1641 ellos ya introducen el bautismo por inmersión, los bautistas particulares. Entonces, estos bautistas particulares en 1644, 7 iglesias bautistas particulares hacen su confesión. Se llama la Confesión de Fe en Londres. Y a partir de ahí, Anderson ubica la historia que ya podemos ver hablando documentalmente, que los bautistas surgen allí en 1644, pero son particulares, es decir, tienen una doctrina calvinista. Más adelante vamos a ver que surge un nuevo grupo de los bautistas generales, se desprende un grupo que se llama la Nueva Conexión de los Bautistas Generales, que ellos retoman la cuestión de la Trinidad, y la Nueva Conexión de los Bautistas particulares, con la Nueva Conexión de los Bautistas Generales, con los Bautistas particulares, en 1800 se unen. Entonces se unen y ceden a ciertas doctrinas. Entonces se unen y doctrinalmente hablando surge un calvinismo moderado. Ese calvinismo moderado es el que va a predominar a lo largo de los años en las iglesias bautistas. Y cuando voy a dar un salto, cuando los bautistas llegan a México, llegan bautistas con esa doctrina, vamos a hablarle calvinismo moderado. Llegan con un calvinismo moderado. El calvinismo ahora resurgió en el siglo XX. A finales del siglo XX resurge el calvinismo, y ahora podemos hablar que lo que es básicamente en el sur de los Estados Unidos, muchos, si no es que la mayoría, han retornado al calvinismo. En México la situación es diferente. Como nuestro origen fue con bautistas, con calvinistas moderados, muchas de nuestras iglesias son calvinistas moderadas, pero hay otras iglesias que por la influencia del calvinismo en Estados Unidos se están volviendo calvinistas. Y quiero precisar algo aquí, hermanos. Si una iglesia bautista es una iglesia autónoma y es una iglesia que se inclina por el calvinismo, bueno, hay que respetar eso. Porque de repente pueden surgir como ciertos conflictos o ciertas cuestiones. Yo creo que Jacobo Arminio, que finalmente de él surgió el arminianismo, y de que Calvino, del que surgió el calvinismo, yo creo que los dos creyeron en Cristo Jesús, y el día de mañana, cuando estemos delante de nuestro Dios, no nos va a preguntar, ¿cuál fue tu teología, arminiana o calvinista? Sino simplemente vamos a estar delante de Él y vamos a decir que por su gracia y a través de la muerte de Cristo Jesús, nosotros hemos alcanzado la salvación. Y seremos un solo pueblo sin rótulos. Calvinistas, calvinistas moderados, arminianos, no. Seremos con el rótulo de discípulos de Cristo Jesús o cristianos. Que recuerden que en Antioquía a los discípulos por primera vez, ¿cómo se les llamó? Cristianos. Cristianos. Bien, entonces, en Estados Unidos, vamos rápidamente, en Estados Unidos, con quien inicia en los bautistas,
Ay, no estoy viendo mis apuntes, no quiero verlos porque no quiero perder tiempo. Se me fue su nombre, ahorita lo recuerdo. Rogerio Williams. Con Rogerio Williams surgen los bautistas en Estados Unidos. Uno de los, aunque fíjense bien, él se bautizó a sí mismo, pero después tuvo problemas y él decía, tenía que buscar una iglesia que lo bautizara para que estuviera bien. Y él finalmente se retira de la iglesia que fundó. Pero en Estados Unidos a esa iglesia la consideran como la primera iglesia bautista que surge en Estados Unidos. Después aparece Clark, también con Clark, John Clark, la segunda iglesia bautista, pero sufrieron persecución. Pero lo rescatable de ellos es una cosa, la separación iglesia-estado. Ellos lucharon mucho la separación iglesia-estado y segundo, el predicarle a la gente oriunda de la comunidad, a los nativos de allí. Rogerio Williams fue un promotor de eso, de que se predicara el evangelio a estas personas. Después de esto, en Estados Unidos, en 1845, va a surgir la Convención Nacional de los Bautistas del Sur, que es la convención más grande y también yo diría no solamente de los bautistas, sino del mundo evangélico, y una cantidad impresionante de misioneros que ha enviado al mundo, a lo largo y ancho del mundo. Y uno de los misioneros, de los primeros misioneros que mandaron ellos fue Hudson. Hudson fue uno de los primeros misioneros. Ellos eran congregacionalistas, él era congregacionalista y se convirtió en bautista. Estoy apelando nada más a mi memoria, hermanos. Entonces ustedes pueden checar después los datos y después me corrigen. Y él se convirtió. Y fue el primero de los misioneros. Y quiero mencionar a otro misionero que también fue muy importante y que se le conoce como el padre de las misiones modernas, William Carey. William Carey fue a la India. Yo recuerdo siempre la historia. Su esposa, hermanos, al final parece que pierde la razón, estando ella ahí. Salud. Parece que perdió la razón. Sufrió mucho con ella. Inclusive cuando llegaron ahí, a este lugar, iban en una balsa, en un río, perdió todas sus cosas. Fue un momento muy difícil para él. Si tienen la oportunidad de ver la biografía de él en película, véanla. Él está con su esposa y finalmente su esposa muere. Muchos años ahí hizo un trabajo de traducción, de predicar el evangelio, un trabajo loable y muy querido por la gente de ahí. Y él hizo algo. En Inglaterra, como era una colonia la India de Inglaterra, no les permitían que fueran allá los misioneros, que salieran de ahí. Así que para no romper esa ley, él viajó a Estados Unidos. Entonces fue a Estados Unidos y de Estados Unidos, de Estados Unidos llegó a la India. No viajó directamente, él trató de respetar la ley, que la ley decía, no pueden ir directamente, aquí no pueden ir a la India a hacer trabajo misionero. Entonces el primero se fue a Estados Unidos y de Estados Unidos se fue para la India. Entonces, el padre de las misiones modernas, recuerden a William Carey. Y Rogerio Williams, el fundador de la Iglesia Bautista en Estados Unidos. Después surgen los bautistas del sur, a esos bautistas que han enviado misioneros. Otros historiadores registran como el año 1870 como la incursión de los bautistas aquí en México, pero nosotros lo ubicamos un poquito antes con Santiago Hickey en 1861, ¿verdad? 1861 entra Santiago Hickey y con Santiago Hickey entra entonces ya los bautistas. Se organiza la iglesia, bueno, la primera iglesia de Monterrey, 1864, se organiza ahí, la iglesia de Monterrey, en 1864.
Y el primer pastor que tienen ahí es Westropp, Thomas Westropp. Y Thomas Westropp ya saben que él se va a preparar a Estados Unidos. En ese lapso en el que se va a preparar a Estados Unidos, aparece una mujer presbiteriana, Melinda Rankin. Entonces Melinda Rankin aparece ahí y mete un pastor presbiteriano, empiezan a bautizar a niños, regresa Thomas Westropp y Thomas Westropp dice, pues, ¿qué pasó aquí? Porque ya tiene una enseñanza, ven cuán importante es la enseñanza, el tener bases firmes, doctrinales. Y Thomas Westropp ve y entonces él dice, tenemos que salirnos de aquí. Me parece que salió con 10 o 12 personas y la mayoría se quedó ahí. Y entonces surge después la iglesia presbiteriana y de ahí se va Thomas Westropp. Y Thomas Westropp, entonces, con esos 11 o pocas personas que están, vuelve a crecer otra vez la iglesia. Por eso muchos fechan en el 1870 como el surgimiento de la denominación bautista. Pero viendo esto, en realidad, si se hubieran quedado todos ahí, la historia hubiera sido diferente. Pero sí salió un pequeño grupo y volvió otra vez. Y surge entonces la primera iglesia bautista en Monterrey. Eso es a grosso modo la historia de los bautistas. En 1903 surge la Convención Nacional Bautista de México. Después de esto, hermanos, viene en 1910 la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana y pasó esto. Ahora, quiero hablar un poquito de un movimiento que creo que es importante que ustedes lo conozcan, que surgió en Estados Unidos, se llama el movimiento landmarquista. El movimiento landmarquista, hermanos, y tal vez aquí pueda responder algunas cuestiones de por qué nuestras iglesias bautistas de repente tienen ciertas prácticas. Este movimiento landmarquista en Estados Unidos actualmente ha quedado en el pasado, ha quedado rezagado. Y el movimiento landmarquista surge como una reacción a la teología liberal. La teología liberal que surge en Alemania, en Europa, en donde empieza a enseñar algunas cuestiones, como por ejemplo, empieza a desechar los milagros y apela más al uso de la razón para explicar la Biblia. Pero el movimiento landmarquista, surge también el fundamentalismo, pero el movimiento landmarquista surge entre los bautistas. Y el distintivo del movimiento landmarquista es este, hermanos. Número 1, solamente las iglesias bautistas son las que tienen la doctrina. Ese fue un distintivo de este movimiento landmarquista. ¿Qué estaba diciendo este movimiento? Que ni las iglesias pentecosteses que después iban a surgir o ya habían surgido, ni las iglesias presbiterianas, ni las iglesias metodistas, ninguna iglesia evangélica tenía la verdad, solamente la iglesia bautista. Ahora, ese pensamiento es un poquito peligroso porque es un pensamiento sectarista y puede surgir eso. Yo no sé si puede haber hermanos a la fecha, tal vez, si tuvieran ese tipo de formación, que puedan tener ese tipo de pensamiento. No, la única iglesia verdadera es la iglesia bautista. Entonces se estaría desechando a los otros grupos evangélicos. Lo segundo, el tipo de comunión, la comunión cerrada. Pero hermanos, cuando estoy hablando de comunión cerrada, sobre respecto a la cena del Señor, este tipo de iglesias, es decir, no permitía que ni aunque fuera otra iglesia bautista, viniendo de la iglesia bautista, participaran en la comunión. Solamente miembros de la iglesia podían participar de la misión. Esa es la comunión cerrada. La comunión cerrada, es decir, supongamos ustedes están en esa época de cuando surge el movimiento landmarquista, ustedes son la primera iglesia bautista, cuando ustedes llega un hermano de otra iglesia bautista, no le permiten la cena, aunque sea bautista y venga, no le permiten la cena, es la comunión cerrada. Después, la otro tipo de comunión es la comunión semiabierta, donde sí se permite que miembros de otras iglesias bautistas participen en la cena del Señor, y la comunión abierta en el que pueden participar de otra iglesia, aunque el bautismo tiene que ser por inmersión. Y son muchas cuestiones eclesiológicas, hermanos, aquí, porque puede llegar un presbiteriano y un presbiteriano pues no practica el bautismo por inmersión. Entonces hay muchas cuestiones eclesiológicas de por medio. Y otra característica del movimiento landmarquista que se involucraron en este movimiento
es en cuanto a, aquí lo tengo, lo voy a recordar, hermanos, pero también tiene que ver con la cuestión de la ordenación de los pastores, el hecho de que los únicos que están calificados para el bautismo e impartir la cena del Señor, pues son los pastores ordenados. Sería interesante que ustedes pudieran investigar cómo surge la ordenación y cuándo surge la ordenación y cuándo surge esta práctica dentro del movimiento de como denominación bautista. Déjenme ver otra cosa, hermanos. Ya no encontré lo que quería deciros. Otra cosa, hermanos, es en cuanto a la exclusividad del bautismo. Bien, si el movimiento lamarquista, los estados dentro del movimiento lamarquista, los bautistas, si alguien llegaba, supongamos que alguien llegaba de otra iglesia, de otra denominación, y quería ser parte de la iglesia, tenía que volver a bautizarse. Porque para los lamarquistas el bautismo, aunque haya sido por inmersión en otra iglesia no bautista, no tiene validez. Así que tienen que venir y tenían que volver a bautizarse. Estamos hablando de este movimiento lamarquista que se dio en Estados Unidos y que obviamente cuando llega acá, pues sí tiene cierta influencia o mucha influencia en las primeras iglesias que surgen en nuestro país. Ok, ahora el tiempo me está ganando y quiero hablar sobre el seminario Lacey. ¿Están ustedes? Tienen que conocer un poquito de la historia del doctor G.H. Lacey y cómo surge este seminario. Iba a decir el mejor seminario, pero no digo nada. ¿Cómo surge el seminario Lacey y qué es lo que está pasando actualmente en Lacey? El doctor G.H. Lacey, no quiero equivocarme, voy a ver mis apuntes aquí. Nada más quiero ver. Aquí lo tengo, ya. Él nació en el año 1868 y murió en el año 1949. 1949. Yo como maestro de historia he estado buscando algunos documentos sobre el doctor Lacey y he encontrado algunas revistas viejas, algunos documentos. Tenemos aquí una autobiografía del doctor Lacey. Yo hice un escrito, un documento, porque lo comparto cuando es el aniversario del seminario. Ellos llegaron acá a México en 1904, hermanos. En 1904 llegan. Él fue presbiteriano en sus orígenes. Entonces, tuvo unas dificultades ahí y el tipo de gobierno es diferente en la iglesia presbiteriana. Entonces, él después, él lo narra en su propia autobiografía, que empezó a estudiar a los bautistas y decide unirse con los bautistas y se involucra con los bautistas y finalmente él viene acá como bautista, como misionero. Pero hay un hecho que a mí me impresionó mucho y que me recordó la historia de Job, aunque él está aquí y Treviño también narra esa escena, Alejandro Treviño. Él estando acá, él está afuera, como misionero está afuera. Y tienen 5 hijos pequeños. Entonces, el primer hijo se enferma de fiebre escarlatina y muere. Entonces, ella le escribe un telegrama a su esposo. Estamos hablando del tiempo, hermanos, no había internet, no había celular, la comunicación no era tan fácil. Y cuando le llega el telegrama a su esposo, ella ya está viajando a Estados Unidos. No recuerdo con 2 o 3 de sus hijos, con 3 de sus hijos está viajando porque 2 ya murieron.
Entonces ella tiene miedo de que los demás se enfermen y ella piensa que saliendo de México, llegando a Estados Unidos, pueden atenderlos y escapar de la muerte. En ese trayecto de varios días, mueren los otros hijos. Y entonces su esposo, el doctor Lacey, llega y sus 5 hijos mueren. Nada más pónganse a empezar, hermanas mujeres. O sea, que pierdan 5 hijos. A ella le afectó mucho, obviamente, le afectó mucho. Él, estando en Estados Unidos, él desiste de regresar. Él ya no quiere regresar. Obviamente pasa un proceso largo de duelo, pero finalmente su propia esposa le dice, si en un sentido ya ofrecimos a nuestros hijos en sacrificio, o sea, ¿qué razón no tenemos para regresar a México? Y regresaron y sus hijos fueron enterrados me parece que en Coahuila, no recuerdo bien, en Coahuila, y también ellos fueron enterrados ahí. O sea, vinieron aquí regresaron a su ministerio, aquí se murieron y aquí se quedaron. Pero miren, la misericordia de Dios es inexplicable, ¿no? Y es mucho dolor, pero tuvo otros 5 hijos más. Entonces, tuvieron otros hijos. Ellos estuvieron aquí en la época de la Revolución Mexicana. Él no se fue, él se quedó aquí en México. O sea, un corazón de mucha pasión por México. Y después de esto, él es jubilado por la Convención de Estados Unidos, lo jubilan. A ver, aquí tengo. Sí, Lacey se mantuvo en suelo mexicano durante la Revolución Mexicana. Únicamente envió a su esposa y a sus otros hijos que le habían nacido en los Estados Unidos. O sea, los deja ahí y él luego, pero él se queda aquí, regresa a su familia y luego su familia vuelve a regresar aquí. Sí. En 1934 fue jubilado como misionero de la Junta de Virginia, pero él continuó trabajando. 1934, hermanos, lo jubilan. 1934. En 1936, él inicia una escuela que le llama Escuela Ambulante. 1936. Y esa escuela ambulante, él la inicia en Tlacolula de Matamoros. Tlacolula de Matamoros es un municipio que está aquí como del centro de la ciudad de Oaxaca, como a unos 40, 50 minutos de distancia. Tlacolula de Matamoros. Ahí empieza una escuela ambulante. Y como el nombre lo dice, después se fue a Guadalajara, a Michoacán, a Puebla, a varias partes de la República Mexicana. Entonces, para nosotros como seminario, el día en que nace el seminario es en 1936, con esa escuela ambulante, siendo el doctor Lacey su fundador y su director. En 1949, la Convención Nacional Bautista de México opta por establecer el seminario en la ciudad de Oaxaca. Bueno, definitivamente se viene a establecer el seminario a Oaxaca en 1960. En 1960 se establece ya aquí, no en las instalaciones que estamos ahorita, sino provisionalmente está en un lugar y la iglesia que lo apoya es la primera iglesia bautista de Oaxaca y en Independencia ahí llegan de manera provisional. El lugar en el que actualmente estamos lo compraron a unos misioneros, se los compraron a unos misioneros y se compró este lugar. Y a quien le tocó empezar a pagar y a trabajar en esto, todavía vive el hermano, Neptalí Hernández Loera. Él estaba como director aquí y él empieza a pagar el inmueble y empiezan a salir adelante. Empiezan a construir, hermanos, la construcción del seminario Lacey y han pasado diferentes directores.
el hermano, bueno, el hermano Netalí Hernández lo era, el hermano Lagunas, el hermano Iván Sosa, que fue uno de los últimos, el hermano Mauselio Cabañas, y actualmente llegó aquí hace 6 años el hermano David Tamés. El hermano David Tamés es el actual director. Y déjenme compartirles algo que también es parte de la historia. Cuando él llega, hermanos, él trae la visión de que este seminario pueda mejorar en todos los aspectos, infraestructura, nivel académico, pueda mejorar en todo. Así que él firma un convenio con el seminario del sureste de Estados Unidos y un convenio de capacitación. Y en la actualidad todos los maestros del seminario Lacey tienen una maestría en estudios teológicos. Y algunos de los maestros ya están para estudiar un doctorado, igual en convenio con este seminario. Entonces, y cuando el hermano llega también, empezamos a cambiar la malla curricular. Actualizamos la malla curricular, un trabajo muy intenso, hermanos, la malla curricular, porque él quiere que las 4 licenciaturas que tenemos, la licenciatura en misiones transculturales, la licenciatura en educación cristiana, la licenciatura en ministerios pastorales y la licenciatura en letras bíblicas, que las 4 licenciaturas sean reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. Por eso hicimos la actualización de la malla curricular, protección civil, vino a reconocer el uso del suelo, una serie de trámites mucho, hermanos. Todo el papeleo lo hicimos y lo entregamos y se hizo el trámite y hace apenas unos días el hermano, después de mucho tiempo, de muchos meses de trabajo, años, la Secretaría de Educación Pública ya recibió la documentación. Entonces está en proceso para que se haga se llama el REBOE, el reconocimiento de validez oficial de los estudios del seminario. Por eso también la importancia de que tuviéramos una capacitación, una maestría reconocida por una escuela oficial, en este caso en Estados Unidos, y que también tendría reconocimiento oficial aquí en México la maestría. Entonces ha sido todo este trabajo. Ahora Lacey, gracias a Dios, está en una transformación. Parte de esto es el aula virtual, y vamos a impulsar ahora el aula virtual a nivel maestría. Vamos a abrir eso. Y bueno, ha sido todo esto, hermanos, el trabajo, y quise concluir con esto, con la historia del seminario Lacey. Hay muchas cosas más, pero bueno. Y por último, lo que yo decía al principio sobre la persecución. Hermanos, hay persecución lamentablemente en nuestro país y en el mundo. Chiapas tal vez es el primero en persecución, y Corea del Norte a nivel mundial el primer país donde hay mucha persecución. Leí algo sobre Alfonso Ropero, que escribía la persecución en el 2005, y la persecución sigue existiendo y va a seguir existiendo mientras la iglesia de Cristo siga. Lo que tenemos que hacer es seguir orando y que Dios nos permita ser parte de su historia, en la historia de su iglesia, hasta que Él venga. No sabemos cuándo va a venir, pero cuando Él venga va a venir por su iglesia, y tenemos que mantenernos en pie y seguir adelante. Quedan unos minutos y yo se los quiero dar a ustedes. Yo durante todo el curso hablé mucho, y yo quisiera que termináramos, hermanos, y que no veo al hermano Manolo ahí, no veo al hermano Samuel ahí. ¿Dónde está el hermano? Que ahora no. Ahora está de incógnito. Ok. Que ahora no lo veo ahí en la pantalla. Pero está bien, ok. Está bien. Y bien, hermanos, yo quisiera que concluyamos
que de alguna manera muy breve me dijeran, espero que sí, el aprendizaje significativo de esta materia de historia. Muy breve, hermanos, yo quisiera escucharlos a todos ustedes de manera muy breve que me digan, el aprendizaje significativo para mí fue este. ¿Quién empieza? Quiero decir solo un dato, hermano. Estuvimos el viernes en Monclova, Coahuila, y dieron la reseña porque cumplían 135 años la convención regional de Coahuila. Es la más antigua aún que la nacional y que todas. 135 años. ¿La iglesia de dónde, hermana? La convención regional de Coahuila. Ah, ok. Es la más antigua de todas, inclusive de la nacional. Cumplió 135 años. Ah, perfecto. Ah, ok. Gracias, hermana, por compartir. Bien, hermanos. Sí, hermano. Samuel Paco. ¿Usted es el pastor? ¿Usted es el pastor de ahí, hermano? ¿Usted es el pastor de ahí? Sí, para servirle. Y también tomé una maestría ahí en Southwestern. Ah, ok, hermano. Perfecto. Pero Lo escucho. ahí llevamos historia y le vamos aquí también, con el mismo nivel de calidad. Me dio mucho gusto eso. Y, y los bautistas tendemos a la autonomía de cada iglesia. Sí. No tenemos a ningún organismo por encima de la autoridad. Y por eso se tardaron mucho en hacer convenciones. Porque si es una convención, el presidente de la convención va a ser el jefe de todos los bautistas. Y no queremos eso. Se tardaron mucho en Estados Unidos en organizarse así. Prefirieron hacer juntas misioneras. Porque las misiones le dan sentido a reunirse muchas iglesias. Y las juntas, la del norte y la del sur, trabajaron duro, más la del sur. Y eran juntas divididas porque en ese tiempo Estados Unidos estaba dividido en el norte y sur, esclavistas contra no esclavistas. Ya el país se unió y los bautistas siguieron separados norte y sur. Eso fue interesante, ¿verdad? Pero nos une la Gran Comisión. Es lo que hace que haya convenciones y que haya cosas así. Tuvimos una reunión en Guadalajara la semana pasada porque muchos pastores de los bautistas de México no apoyan la convención. La mayoría de las iglesias no están en la... O no asisten, no ofrendan, no van, no se sienten parte. Y surgió la pregunta, ¿por qué no quieren participar? Y la realidad es que los pastores en las iglesias que quieren cumplir la Gran Comisión, tenemos que unirnos a la convención. Los que nada más quieren llenar su templo, no tienen que unirse a nadie, ¿no? Trabajen solos. Pero el hecho de estar juntos como bautistas a nivel nacional y mundial, nos permite tener seminarios buenos, hospitales buenos, misioneros en muchas partes de México y del mundo, porque la unidad produce esa fortaleza de Dios. Ya los demás quieren hablar. Gracias, hermano. Gracias. Sí, hermano. Hermano, Dios lo bendiga. Los hermanos siempre, las cosas de Dios, hay que aprender todos los días. Gracias por su vida. Vemos que es un pastor consagrado, que le echa muchas ganas. Hermano, mi esposa y yo, Adriana, aquí está la gente, ¿la ven? ¿Es mi esposa, hermano? ¿Es la Ok. la que me suena? ¿Es la que me da todo? Nuestra vida, hermano, siempre ha sido con matrimonio. Tenemos más de 30 años trabajando en la obra evangelística. Ok. Abrir obra nueva, siempre. Esa es la parte que Dios nos ha dado, abrir una nueva, posteriormente dejarla al grupo de ahí que está trabajando o a la iglesia para que se levante la iglesia como debe de ser. Eso nos ha traído siempre ese tipo de trabajo bien bonito. Vamos, hermano, a donde se haga falta y siempre involucrando a la iglesia. Siempre en la iglesia. Y ahorita estamos trabajando con la PIT, hermano, ya tenemos aquí 8 años trabajando. Lleva también a levantar mucha obra evangelística donde la gente no va, donde la gente Qué buena mano. es muy humilde, y esto es lo que nos encanta hacer a mi esposa y a mí. Qué buena mano. Qué bueno. Sí, hermana.
Sí, Adelante. De mi parte, estoy pendiente de mandarle mi mail. Me gusta escribir. La vez pasada no le comenté que a partir de 1994, en una clase de intermedios, escuela dominical, empecé a desarrollar un trabajo que ya es conocido aquí entre la región, que le llamamos cronología bíblica. Es una materia que hemos desarrollado para la Escuela para Laicos. Y en ese escrito que le voy a mandar es un borrador, estoy sacando precisamente la cronología de todo lo que es la cronología bíblica, comparado con todo lo que ha pasado con la iglesia, comparado con lo que ha pasado en México, comparado con cómo se escribió la Biblia. Entonces, es un trabajo amplio, ¿verdad? Entonces, esta materia en particular a mí me confirmó varias cosas, me dio elementos nuevos y también me está dando la capacidad de profundizar más y ampliar más este conocimiento para poder dejarlo escrito. Espero en Dios que lo podamos sacar en un libro, en un manual, no sé, que quede para las siguientes generaciones. Usted ya un libro, hice yo un libro de texto, un libro de ayuda para los diferentes niveles de estudio, tanto en la iglesia como en los institutos seminarios, no lo sé. Lo que Dios quiera, lo que Dios permita que sea. Amén. Una pregunta, hermana. Cuando habla de cronología bíblica, está, a ver si entiendo bien, está tratando de ver el desarrollo desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿o a qué se refiere? Sí, lo que hice, hermano, fue sacar, siguiendo así, verso por verso de la Biblia, el tiempo transcurrido desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Jesucristo. Acá pues es más fácil contar los tiempos, ¿verdad? Me basé mucho en el Antiguo Testamento, obviamente también en el Nuevo Testamento para ver lo que es el desarrollo de la iglesia, las fechas de los viajes de Pablo, etc. ¿No? Pero la idea es, fue algo así como matemático, por así decirlo, ¿no? Desde Génesis hasta ahorita, y evaluar si los tiempos o los años que se establecen en el Antiguo Testamento, 365 días, son iguales, menores o equivalentes al tiempo actual. Hay una referencia muy interesante en la vida de Noé, que nos ayuda a identificar el tiempo, la duración de los años en días de aquellos tiempos con los actuales. Y básicamente, considerando esa cronología, considerando pude establecer, mientras Noé estaba acá en el monte Sinaí, nosotros acá en México estábamos iniciando la cultura mesoamericana, por decir algo. Okay. Y 500 años antes de Cristo. No intenta ni es el objetivo resolver situaciones así estrictamente cronológicas desde el punto de vista antropológico o histórico. Simplemente que sirva como una referencia, un marco de referencia. Ok. Gracias, hermana. Bien, hermanos, ¿alguien más? ¿Algún comentario, algún aprendizaje significativo? Sí. Dios le bendiga, hermano. Yo tengo unos 6 años de que Cristo llegó a salvar mi vida. En la iglesia en la que yo vengo, estamos a unos 50 minutos de aquí del centro de Monterrey. Ayudado por el pastor Samuel Pacola, quien participó bastante en que esa iglesia se estableciera. Sí. A mí me ha ayudado muchísimo, sobre todo la historia de la iglesia, ¿verdad? De sus inicios, cómo fue evolucionando. Y eso es importante, ¿verdad? Sabemos que nuestra base obviamente es la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, nos ayuda mucho en la historia de la iglesia, de cómo surge, cómo va caminando. Pero usted mencionaba algo muy importante que a nuestro pastor nos ha importado bastante, ¿verdad? Que es primeramente es mantener la unidad de la iglesia, a pesar de todas las cosas, y mantenernos y caminar juntamente unidos con el Señor Jesucristo. Todos resumimos toda la historia, todo lo que hemos aprendido, la base principal es mantenernos unidos en el Señor. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Adelante, hermano. Agradecerle también pues, este tiempo de yo nada más de una clase de las que estuvo impartiendo y bueno, agradecerle toda esta enseñanza que recibimos y para mí fue muy importante, sobre todo hubo cosas que usted remarcó, por ejemplo, la expresión de Policarpo, pues a mí me conmueve mucho porque me dice, bueno, pues si Dios siempre ha sido bueno conmigo, pues yo, ¿cómo puedo negarlo? ¿Cómo puedo rechazarlo?
y también ubicarme en el contexto que tenemos hoy de nuestro país, de nuestra sociedad, y reconocer que Dios es el Dios de la historia. O sea, están pasando cosas, ahorita vemos que están pasando cosas en nuestro país bien graves, que se están descubriendo y todo. Y entonces podemos pensar que, pues no sé qué fin vaya a tener, pero nosotros que creemos en Dios sabemos que Dios está por encima de todo. Amén. Porque cuando viene, como dice la Escritura, en el cumplimiento del tiempo, ni un minuto más, ni un minuto menos, en el tiempo exacto. Entonces, y eso pues yo lo entendía a través de estas clases, ¿verdad? De que, porque a veces nos podemos perder en simplemente nosotros, decir, este presidente va a arreglar todo, este presidente lo desarregló. La realidad es que a nosotros lo que nos toca es orar por ellos, porque realmente Dios es el que está por encima de todos. Sí, Hermano. muchas gracias, hermano. Gracias. Ha sido un placer, hermano, y de nada, y es mi trabajo y con gusto lo hago. Sí. Adelante. Sí. Disculpen, nada más que recomendarle, no sé si lo debe conocer, un libro de la historia de la iglesia evangélica de Samuel Vila. Este trae datos que no trae Justo Anderson respecto al pueblo no católico durante la época del papado que estaba reinando. Había iglesias en otras latitudes, cumpliendo la gran comisión, yendo hasta lo último de la tierra. Está hablando Preservaron la sana doctrina durante todo ese tiempo. Y me interesó, me gustó mucho el enfoque que da Samuel Vila, que es español, Sí. a esa historia que no viene en la de Justo Anderson. Y creo que es muy complementaria, que valdría la pena que fuera un libro de consulta o incluso de texto en los seminarios bautistas. Bueno. Gracias, hermano. Bueno, muchas gracias, maestro. Yo soy Enriqueta Cervantes, tengo 16 años de ser cristiana y para mí fue muy fuerte el cambio, ¿verdad? Porque me gusta la historia y me gusta mucho y de verdad que no los entendía. No entendía de dónde salían muchas cosas, pero gracias a su curso me ubico mucho en todo lo que ignoro, lo que me gustaría saber. Entonces, le agradezco. Okay. Así es. Okay. No la veo, ahí sí ya la veo. En estos 4 meses que he entrado aquí, he aprendido bastante de lo que usted nos ha enseñado, y la hermana Judith también. Gracias, hermano, y que Dios la bendiga. Hemos aprendido, yo y mi niña hemos aprendido la unidad y cómo enseñar la palabra a otras personas que no han conocido de Dios. Y también a mi esposo le estoy compartiendo lo que estoy aprendiendo aquí. Y muchas gracias. Okay. Y a su hija Betsy, ella asiste a todos los cursos. Esta niña Hola. ¿Cómo te llamas? Pero escribe muchas cosas que oye y las tiene en su cuaderno. Ya se lo enseñamos al hermano David Tamés y le impresionó los apuntes de Betsy. Capta ideas, o sea, es impresionante. Saca resúmenes y da el resumen. Escribe, está chiquita, tiene 6 años. 6 años y escribe el resumen de la clase. Ok, hermanos. Pues gracias por sus palabras y bueno, en realidad la historia es muy amplia. Hay, por ejemplo, ahorita que hablaba el hermano, me vienen a la mente muchas cosas cuando hablaba sobre Estados Unidos. La cuestión aún de la guerra civil para abolir la esclavitud, uno pudiera decir, bueno, son cuestiones políticas, pero también en la iglesia hubo disensión. Aquellos que estaban a favor de la abolición de la esclavitud y los que no. Y hay muchas cuestiones de trasfondo. La cuestión geográfica. Obviamente los del sur trabajaban con esclavos y ellos estaban a favor de la esclavitud por los campos agrícolas y todas esas cuestiones. En el norte es más industrial, más de fábricas y siempre había esas diferencias. Yo podría
podría platicar y podríamos pasarnos. Y siempre cuando surge alguna cuestión, mi memoria despierta y recuerda cosas sobre la historia. Ahora lo que traté de hacer, y ahí sí quiero pedirles de repente, a lo mejor se me pudieran ver unos casos, pero todas las cosas que les dije fueron de memoria, hermanos. Todo lo que les compartí fue de memoria, porque si quieren ser maestros de historia, no lean, narren. Porque si leen, entonces la clase se va a volver aburrida. Si aquellos que quieran enseñar historia, aprendan a narrar la historia. El riesgo es que se puede uno equivocar con fechas o años, pero se pueden corregir leyéndolas. Y la otra es la cuestión de leer y leer y leer. En lo privado. Sí. Leer en lo secreto y eso lo recompensará el público. Amén. Sí, leer, hay mucho material de historia, hay muchos autores contemporáneos, leer sobre la historia y también ver la perspectiva de la historia de otros autores, aunque no sean de nuestra denominación, siempre nos ayudan a tener otra óptica. Bien, pues hermanos, fue un placer haber estado con ustedes. Ya terminamos aquí. Ustedes contestan su examen y ya va a salir su calificación final y esa va a ser la calificación para ustedes. Les envío un fuerte abrazo y Dios les bendiga mucho. Y si no nos vemos en línea y si no nos vemos en Monterrey, pues nos veremos en el cielo, ¿no? Entonces, que Dios les bendiga mucho y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego, hermanos. Igualmente. Hasta luego. Ay, adiós.